En este video vamos a comenzar a estudiar sobre la sintonía de los controladores predictivos basados en modelo MPC y vamos a entender cómo los diferentes parámetros de sintonía afectan la dinámica del sistema y finalizando vamos a ver algunas propuestas que podemos emplear para comenzar a estimar los parámetros de los diferentes sistemas que deseamos controlar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de Control Automático Educación.com y este video hace parte de nuestra lista de reproducción de control predictivo basado en modelo, y para que tú veas todos los videos desde el principio te los voy a dejar en orden aquí en esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. En videos anteriores ya te he ido comentando que la sintonía de un controlador MPC no es una tarea nada trivial y es más, existen varios trabajos de literatura que proponen diversos métodos de cómo sintonizar estos parámetros. Tenemos propuestas empíricas y también propuestas optimizadas que todas esas propuestas pues buscan un mejor performance en el control que queremos hacer con nuestro MPC. Vas a ver que en esta lista de reproducción vamos a hacer varias partes, aproximadamente unas 5 a 6 partes que te las estaré dejando por aquí en pantalla y te las voy a ir separando como parte 1, parte 2 para que vayas viendo cada uno de los videos y vayas profundizando y entendiendo un poco mejor todos los aspectos de sintonización de un controlador predictivo, bien sea lineal, bien sea no lineal, bien sea cuadrado, no cuadrado. Entonces todas esas generalidades las vamos a ir viendo con varios ejemplos. En este video en particular vamos a hablar de una forma muy general de la función o el papel que cumple cada uno de los parámetros de sintonía dentro del controlador. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Para empezar a entender cómo estos parámetros de sintonía afectan al controlador, vamos a inicialmente tomar la función objetivo básica del controlador MPC. Esta función objetivo se puede extender a varias formulaciones y poder incluir cualquier otro objetivo dentro de esta formulación, dado que el MPC pues, posee una función objetivo multiobjetivo donde varios objetivos son competitivos y la idea es tratar de sintonizar para tener como un rendimiento específico en las diversas variables que están dentro del sistema de control. Por ahora, yo generalmente uso la formulación más básica donde tenemos dos objetivos o tres, como en este caso. El primer objetivo es para el seguimiento de referencia. El segundo objetivo es más hacia el incremento de control, es decir, cuánta energía voy a inyectar en ese sistema. Y este último objetivo casi siempre está deshabilitado, pero lo vamos a utilizar es cuando tengamos más variables controladas que manipuladas, en este caso cuando usemos un control por bandas. Por ahora, miremos que esta formulación, nosotros tenemos aquí varios parámetros de sintonía y vamos a entender cómo la modificación de esos parámetros afecta la dinámica del proceso que estamos controlando con un MPC. Tenemos los parámetros que ya vamos a ver como el P, que es el horizonte de predicción, el NU, que es el horizonte de control. Tenemos los pesos de las matrices de ponderación Q y los pesos de la matriz de ponderación W. Inicialmente vamos a suponer o entender un poco cómo funciona la función objetivo de un MPC y después vemos las repercusiones al modificar estos parámetros. Para eso vamos a suponer que yo con este control MPC pues estoy tratando de modelar la trayectoria de un vehículo, de un carro. Entonces yo voy a tener el modelo de un carro. Si tú observas, básicamente para yo colocar el modelo interno del MPC de mi proceso, en este caso específico que es un carro, muchas de las veces ese modelo lo vamos a involucrar dentro de las propias restricciones del controlador predictivo. En este caso, mira que el modelo básicamente está incluido aquí en la salida, en YI, donde mira que el I básicamente va a variar dependiendo del número de salidas que yo tenga. Mira que está en un sumatorio de 1 hasta NY, si digamos si es un sistema
con 3 salidas, entonces iría hasta 3. Lo mismo aquí el NU es el número de entradas que tenga, la cantidad de variables manipuladas. Yo puedo tener también 3 más manipuladas, 4, 1, ¿cierto? Va a depender de problema para problema. Y mira que el modelo se incluyen en estas dos ecuaciones dentro de las restricciones. La primera ecuación, que es la ecuación de X, no es más que una función que yo la estoy llamando como f, que depende de los estados, depende de las entradas y va a depender también de los parámetros. Los parámetros los estoy condensando aquí dentro de un vector mu. Y también es importante incluir la ecuación de la salida, que yo la estoy llamando aquí como g, que también es una función. De hecho, esta función g depende de las salidas predichas, de los estados predichos y también de los controladores predichos y, claro, ¿por qué no?, de los mismos parámetros internos que tenga el modelo, bien sea un modelo lineal o bien sea un modelo no lineal. Esta aquí es una representación más general de los diferentes modelos que puedo incluir dentro del controlador MPC. ¿Por qué es importante ese modelo que lo estamos viendo aquí? En este ejemplo, por decir algo, como nosotros tenemos nuestro modelo, el controlador MPC va a rodar ese modelo internamente dentro de su algoritmo de optimización y mira que el objetivo aquí es tomar nuestro carro y que llegue a una referencia aquí es deseada, que la referencia la representamos con esta R y mira que la referencia es simplemente ubicar el carro en la mitad de la pista. Como el carro está muy lejos, mira que él rueda el modelo y él ya estima cuánto yo debo ir moviendo el volante para hacer, por ejemplo, esta trayectoria inicial que él ha supuesto en su modelo. Si tú observas, como el carro en el instante inicial K está muy lejos, hay mucho error. En la medida que vamos aumentando hasta P, donde P será mi horizonte de predicción, pues él ya me dice cómo debo ir moviendo el volante para eventualmente irnos aproximando aquí a la referencia y hacer eventualmente que el error sea nulo. Entonces ahí vemos la inclusión de nuestra referencia aquí, que simplemente es esta. Entonces mira que estamos tratando de minimizar, por eso está aquí al cuadrado para que sea mucho más fácil de minimizar. Simplemente es una distancia euclidiana. Ese error que hay entre la salida actual que estamos midiendo con nuestros sensores en el proceso versus la referencia que queremos perseguir. Finalmente aquí en X tenemos solamente las condiciones iniciales del estado donde va a empezar a arrancar. Y ahora sí, vamos a ver, listo, yo tengo aquí un modelo que me predijo aquí un movimiento específico para llegar a la referencia, pero ¿cuánto vamos a predecir con nuestro modelo? Nosotros podemos predecir mucho hacia el futuro o poco, y esa predicción que vamos a hacer hacia el futuro me la da este parámetro que tenemos aquí, que es el Prediction Horizon, o el horizonte de predicción, que es la ventana hacia el futuro que yo voy a observar cuánto quiero predecir. De ahí viene su nombre, control predictivo. Estamos haciendo una predicción en el futuro basado en un modelo, en un conocimiento que ya tenemos del proceso, y ese P es el primer parámetro de sintonía que nosotros vamos a tener que encontrar dentro de un control MPC. Entonces mira que basado entonces en ese horizonte de predicción, lo que vamos a hacer es minimizar esta resta, esta diferencia. Entonces ahí tenemos un error. Mira que ese error, pues en algunos casos es positivo, en otras es negativas, pero está aquí al cuadrado y la idea es hacer que dicho error sea cero. Entonces, como ya tenemos un modelo y tenemos un optimizador, él antes de simplemente quedarse con esta referencia o esta trayectoria que tenemos, pues el optimizador va a intentar ejecutar esto varias veces. Entonces vamos a ver que él encontró esta primera referencia y tuvo un costo de 50, pero vuelve y ejecuta antes de hacer algo y encontró un costo de 45 y aquí encontró un costo menor de 25, o sea que esta trayectoria es mucho más suave, minimiza mejor esa función costo J, y mire que él ahí simplemente al ver que estamos minimizando, mire que estamos minimizando con base a quién, con base a las variables manipuladas U, y en este caso con base a la variable de folga, que por ahora no la estamos incluyendo. Mira que él moviendo, ¿quién? El U aquí, o el delta de U en este caso, él va a encontrar que si él aplica el movimiento de estos volantes de esta forma, pues va a llegar a la referencia suavemente y el costo será 20. Entonces él se va a quedar con esta acción de control y ahora sí se la va a aplicar a la planta. Entonces él ya va a predecir una trayectoria de este tipo. Como él ya tiene estos incrementos de control, ya en este caso tiene 5 incrementos de control o delta de US que va a aplicar en el proceso. Lo primero que él va a hacer es aplicar el primer incremento de control, el primer giro de volante, y va a eliminar el resto. Los 4 los va a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque con este primer giro, mire que él ya se movió un poco, él avanzó un paso en el futuro con este primer giro. Y mire que ya en este paso en el futuro yo tengo nuevas informaciones de los sensores, de la posición actual. Si tú comparas la posición actual con la que él había predicho en un instante anterior, mira que
no es exactamente igual, está cerquita, pero tenemos un error. Entonces, claro, yo ya que estoy en esta posición actual, ¿por qué no aprovechar las medidas actuales que tengo del proceso y simplemente hago el cálculo de optimización nuevamente en este punto? Entonces, mira que ahí podemos comparar la trayectoria predicha. En el caso anterior, ahora moviéndonos un poquito, solo tenemos un error muy pequeño y aquí elimino las acciones que calculé en el instante anterior y como ya estoy en el instante nuevo, pues aprovecho esas nuevas informaciones de los sensores, de los estados que tengo y vuelvo y aplico el optimizador nuevamente para calcular otros incrementos de control, otros delta de U, otros movimientos, en este caso del volante. Seguidamente, ya que tenemos la predicción del horizonte de predicción, hay otro parámetro importante que lo estoy denotando aquí como M, que es el horizonte de control. Es decir, cuando yo hago la predicción, le estoy diciendo al controlador cuántos movimientos él podrá realizar en la predicción que le está haciendo. En otras palabras, mira que aquí tenemos la respuesta, digamos que estamos parados aquí en el instante K actual. Y como estoy parando aquí, recordamos que anteriormente vimos que él hace esa predicción de la trayectoria futura. Sin embargo, le voy a decir, listo, aquí en este caso, ¿cuántas trayectorias futuras tenemos? Si cuenta las bolitas sería 1, 2, tenemos 7 trayectorias futuras en este ejemplo en particular, pero yo le voy a decir, vean, para usted esa trayectoria futura solo le va a permitir un determinado número de movimientos. En el ejemplo anterior vimos que solo le dejé 5 movimientos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en esta gráfica solo le estoy permitiendo aquí un movimiento, 2 movimientos. Entonces mira que esos movimientos me hacen alusión aquí a la acción futura que me va a entregar esta predicción futura. Entonces, solo como le estoy dando es este M movimientos, en este caso 2 movimientos o M pasos, él va a solo mover el control ese número de pasos y cuando llega aquí al final, mira que él va a mantener constante la última acción de control. Generalmente, este M siempre va a ser inferior o por lo menos igual al horizonte de predicción. Entre más grande vuelvas el M o el horizonte de control, pues estás forzando a que el algoritmo de optimización sea más pesado y se va a demorar cada vez más. Entonces, este es el que influye en el costo computacional del controlador predictivo. Generalmente por eso el M siempre es muy pequeño, es bajo y a comparación del horizonte de predicción. En este ejemplo, entonces solo tengo, mira, 1, 2 movimientos y mantengo estático el restante mientras completo la ventana de predicción dado por P. Entonces ya tenemos 2 parámetros de sintonía que tiene el controlador predictivo. Adicionalmente, dentro de la función objetivo del MPC, además del modelo, también tenemos que incluir las restricciones, que de hecho es lo que hace interesante el controlador predictivo. Aquí tenemos las restricciones de U, entonces U, que es la acción de control, el movimiento de válvulas, de variadores, de motores, todo lo que yo esté manipulando en la planta, eso tiene unas restricciones. Digamos, una válvula no puede subir más del 100% ni cerrar menos del 0%. Entonces eso lo vamos a establecer aquí. Tenemos unas acciones mínimas y unas acciones máximas. Y mira que siempre las acciones U van hasta NU, donde NU, recuerdas el número de entradas que tengo, y también van hasta M en las predicciones, o sea, van hasta el horizonte de control. Todo lo que tenga que ver con las entradas siempre va hasta M. Y mira aquí arriba, cuando teníamos el modelo, los modelos siempre van hasta P, que es el horizonte de predicción. ¿Cuántas predicciones en el futuro estamos colocando? Por eso es que N, que está incluida aquí dentro de las ecuaciones, se incluyen dentro de X y de U o de Y. Aquí hacemos lo mismo, entonces colocamos las restricciones de U, las restricciones que le estamos dando a los incrementos de control. Esto lo hemos detallado mucho en nuestra lista de reproducción. Y claro, las restricciones que yo quiero aquí en la salida, en Y. Esas restricciones muchas veces yo puedo permitir o ingresarle este parámetro extra, que es el epsilon, que es un parámetro de holgura para simplemente suavizar el problema de optimización. Muchas veces cuando yo tengo muchas salidas en un proceso, pero tengo pocas entradas, pocas manipuladas, yo no consigo seguir una referencia. Entonces ahí es cuando entran en juego
las variables de holgura para relajar el problema de optimización y permitir que el MPC de hecho encuentre una trayectoria óptima y pueda resolver el problema. Entonces mira que esas restricciones, pues yo se las establezco aquí, las restricciones, y también como las vimos aquí en U y en delta de U, y también las puedo establecer en la salida. Y mira que ambas las restricciones, dependiendo, tú las puedes poner como restricciones rígidas, es decir, que no vas a permitir que él viole en ningún momento esas restricciones. Por lo general, en el MPC nosotros colocamos restricciones rígidas que no se puedan violar en las entradas, es decir, en el U y también en el delta de U. Y las restricciones suaves, es decir, restricciones que pueden ser violadas por un corto periodo de tiempo, casi siempre se las colocamos a las variables de salida. Por eso es que tienen aquí este parámetro de variable de holgura. No quiere decir que siempre pues van a ser restricciones suaves. Tú a veces, dependiendo del problema, puedes exigir alguna restricción dura en la salida, o incluso pues también podrías, ¿por qué no?, establecer alguna restricción suave en las entradas. Claro que no es lo más común. Finalmente, vemos que este parámetro de la variable de holgura, que se incluye en este caso en particular en la formulación que yo te estoy presentando, en la salida del sistema para permitir esas restricciones suaves, sería otro parámetro a ser considerado dentro de la función objetivo. Mira que la función objetivo, en los tres objetivos que tenemos, seguimiento de referencia, consumo de energía en el delta de U y las variables de holgura, cada una tiene parámetros de ponderación. La ponderación me dice que cuál es la importancia que le voy a dar a un objetivo con relación al otro. Como son tres objetivos, cada objetivo es competitivo y eso se muestra en una curva de Pareto cuando estudiamos optimización multiobjetivo. Entonces yo tengo que definir a cuál variable o a cuál objetivo le voy a dar más o menos importancia, dependiendo obviamente del proceso que queramos optimizar con este MPC. Entonces tenemos aquí la matriz. Estas son matrices, la Q y la W, son matrices netamente diagonales, por eso usted ve que está con su índice II, que depende del número de salidas, y aquí J o J, que depende del número de entradas, pues serán matrices cuadradas. Por ejemplo, Q puede ser más grande si hay muchas salidas, y por ejemplo, si hay pocas entradas, pues W será una matriz cuadrada más pequeña. Esas matrices entonces, junto con el ρ, que es el factor de peso o de ponderación para la variable de holgura, conforman todo lo que son los parámetros de sintonía del controlador. De hecho, todos los parámetros de sintonía los condensé aquí en el vector X, donde mire, estos son todo lo que usted tiene que sintonizar dentro de un controlador predictivo, y entre más grande sea el proceso que vos querrás controlar, pues más parámetros vas a tener, lo que vuelve cada vez más difícil y menos no trivial la sintonización de un MPC o de un NMPC. Entonces mira que tienes que encontrar primero quiénes son el horizonte de predicción, tienes que encontrar quién es el horizonte de control. De hecho, como lo ves en negrita, este horizonte de control, pueden ser varios horizontes de control. Tú puedes sintonizar diferentes horizontes de control para cada variable manipulada. Sin embargo, en el horizonte de predicción generalmente siempre es uno, porque no importa si tú tienes unas variables muy rápidas y otras muy lentas, generalmente el horizonte de predicción tú sí o sí tienes que simular hasta la variable más lenta, entonces no tiene sentido tener varios horizontes de predicción. No obstante, como los horizontes de control son los que me aumentan el costo computacional, aquí sí sería más interesante poder establecer un horizonte de control diferente para cada variable manipulada. Sin embargo, si utilizamos, digamos, MATLAB, el toolbox propio de MATLAB para el MPC, vemos que MATLAB pues no me ofrece la posibilidad de establecer diferentes horizontes de control, entonces ahí sí me tendría que quedar con uno solo. Tenemos todos los componentes de la matriz diagonal Q, los de la matriz diagonal W que pondera el esfuerzo de control, tenemos el ρ que pondera la variable de holgura, y no se nos olvide, esto es un controlador digital, también tendremos que incluir el periodo de muestreo. Vamos rápidamente a ver cómo podrías modificar estos parámetros del controlador, cómo podrías tú ir ajustando paso a paso. Recuerda que no es un proceso nada trivial, te voy a dar algunos consejos de cómo puedes irlos modificando. Sin embargo, si le das clic a esta tarjeta, te va a mostrar una propuesta junto con un código gratuito y un artículo científico que muestra una metodología óptima para encontrar esos parámetros. En este caso, estamos hablando de óptimas porque utilizamos algoritmos de optimización
que intentan encontrar esos parámetros conforme a unas determinadas condiciones iniciales y algunos parámetros iniciales que nosotros como usuarios queremos colocarle al sistema, y eso hace parte de las otras partes de sintonía que estamos viendo aquí dentro de YouTube en nuestra lista de reproducción de control predictivo. Entonces dale un vistazo, también te lo dejo en la descripción de este video junto con mis cursos premium de control. Si vos te querés volver un experto o una experta en control, mira que allá te voy a dejar varios cursos premium con un cupón de descuento dentro de la plataforma de Udemy. Tenemos entonces aquí en resumidas cuentas los parámetros del sistema MPC, donde tenemos su función objetivo. Miremos entonces que tenemos la P, que es el horizonte de predicción, el Prediction Horizon P, y este horizonte de predicción, como es el que establecemos para mirar hacia el futuro, generalmente nosotros lo escogemos tan grande cuanto la dinámica más lenta de nuestro proceso. En este caso, si tú tienes, digamos, una temperatura y una presión, la presión por lo general es muy rápida, entonces ella se estabiliza muy rápida, entonces tú te quedas con la más lenta, que es la temperatura. Entonces digamos que la presión se estabilizó en 5 segundos, pero tienes una temperatura que se estabiliza en 180 segundos. Entonces, tu P tiene que llevar en consideración la estabilidad de esos 180 segundos. Si tienes un periodo de muestreo de 1 segundo, entonces tienes que poner un horizonte de predicción mínimo de 180 para que él consiga ver el estado estacionario de la variable más lenta. Si tu periodo de muestreo fuera, no sé, de 2 segundos, entonces tendrías que poner un horizonte de predicción de 90, ¿cierto? 90 por 2 te daría en 180. Entonces la idea es eso, que el horizonte de predicción por lo menos capture la dinámica más lenta que tengas en tu sistema multivariable. Esa es la recomendación. El otro parámetro ya vimos que es el M, en este caso es el Control Horizon o el horizonte de control. En particular, como ya les comentaba, lo ideal sería que pudiéramos colocar un horizonte de control diferente para cada variable, para disminuir el costo computacional, pero si usamos el toolbox de MATLAB, pues solo podemos usar un solo horizonte de control, y este generalmente se utiliza un valor que no es muy grande, casi siempre es un valor igual a 1 o un valor igual a 2, 3, ¿cierto? No es un valor que usted generalmente lo coloque muy grande. Vamos a ver que si tú colocas, por ejemplo, un valor igual a 1, pues el control será suave y tendrá un performance bastante bajo, y si le aumentas ese valor del horizonte del control, vas a ver que el costo computacional se va a elevar, pero él también va a conseguir tener una dinámica un poco más cerca como a la respuesta que vos querés. Va a ser una respuesta un poco más fuerte, más agresiva, pero vamos a ver más adelante en el video que te dije que también no vale mucho la pena incrementar demasiado este horizonte de control, porque en el otro video vamos a ver que cuando tú incrementas mucho este horizonte de control, además del costo computacional que esto genera, también él va a llegar a un punto donde simplemente no va a encontrar ningún otro movimiento. Entonces simplemente tú estás gastando computacionalmente tu máquina y no estás encontrando ningún beneficio, solamente estás quemando tiempo que podría ser valioso en un momento de la implementación. Por eso no es tan atractivo colocarlo tan grande. Lo siguiente que vamos a tratar de sintonizar es el parámetro que en mi definición sería el más importante de todas, que sería la matriz W. Entonces este de hecho es los pesos de las variables manipuladas. En particular, mira que yo aquí solo estoy colocando los incrementos de U. Si tú colocas en la función objetivo también el U, que es la entrada, entonces ese U también va a tener una matriz de pesos. En particular, yo siempre utilizo es con incrementos de U. De hecho, el algoritmo que vamos a ver es solo con incrementos de U. Podríamos hacerle una extensión más adelante para adicionar ese otro objetivo, pero este es el más importante. Mira, ese es el principal parámetro de sintonía, donde si nosotros incrementamos ese peso, entre más grande lo volvamos, vamos a ver que vamos a ir teniendo dinámicas cada vez más lentas, cada vez más conservadoras en nuestro controlador predictivo. Entonces, si tú quieras que él se vuelva más lento, que sea obviamente más robusto, porque entre más lento, pues eso nos ayuda a aumentar la robustez y evitar que, digamos, si la planta difiere significativamente al modelo interno, porque recuerda que eso es un control basado en modelo interno, pues eso puede generar problemas. Entonces, al aumentar bastante estos pesos, recuerda que como es una matriz, cada pesito específico corresponde a cada una de las entradas o variables manipuladas. Entonces, entre más grande pongas esos pesitos, pues le estás diciendo que vaya actuando cada vez más suavecito para
mantener una dinámica muy lenta. Entre más próximo de cero, vas a hacer con que la dinámica sea muy agresiva, que él intente reaccionar muy rápido, muy bruscamente, hacer movimientos rápidos, ¿cierto? Para llegar a que las variables pues se muevan bruscamente. De hecho, si tú lo pones en cero, básicamente le estás diciendo que no te interesa este objetivo y que le meta toda la potencia que pueda, que obviamente muchas veces eso no es interesante. Finalmente tenemos el Q, que son los pesos de las variables controladas. Generalmente pues es para este seguimiento de referencia, y muchas veces dentro de un control predictivo ese Q generalmente se utiliza como un formato de normalización, dado que en un sistema multivariable muchas veces combinamos diferentes variables como temperaturas y concentraciones, y esas variables muchas veces tienen órdenes de magnitud muy diferentes, ¿cierto? Una temperatura puede llegar hasta 100, 180, en cuanto una concentración está entre 0 y 1, por ejemplo. Entonces son, mire, órdenes de magnitud bastante diferentes. Entonces muchas veces se utiliza ese simplemente para tratar de normalizar y que todas queden obviamente como en un formato de magnitud muy similar. Sin embargo, vamos a ver que algoritmos de MPC, por ejemplo, los que están implementados en MATLAB, también nos ofrecen factores de escala que nos ayudan a lidiar con ese problema de tener diferentes órdenes de magnitud en las diversas variables que tenemos dentro del sistema multivariable. Entonces esto va priorizando también cuál será también la variable más importante. También es muy utilizado para eso. Entonces tú estableces si de pronto una variable Y1 es más importante que otra, le vas estableciendo ese peso en ese Q. Entonces en ese caso digamos que entre más, aquí ya es diferente a este, entre más cerquita a 0 el Q esté, digamos para este seguimiento de referencia, le estás diciendo al MPC que tienes menos importancia, no te importa tanto seguir esa referencia. Y entre cada vez más el valor sea más alto, le estás diciendo que esa variable te importa más, que quieres que se enfoque más en esa variable para llegar a la referencia, porque generalmente en un sistema de control no todas las variables pues las tenemos que llevar exactamente a la referencia, sino que hay unas más importantes. Y es más, a veces, como lo comentaba con anterioridad, a veces no tenemos suficientes variables manipuladas y nos toca darle prioridad a determinadas variables controladas para llegar a una referencia. Incluso muchas veces cuando quiero trabajar con un MPC por bandas, cuando tengo poquitas variables manipuladas y muchas variables que quiero controlar, incluso este Q lo vuelvo totalmente en cero. Entonces le digo, vea, a mí no me importa para nada el seguimiento de referencia. Y en ese caso caemos en una estrategia de MPC que es MPC por bandas, donde él va a intentar manipular el U y también estos deltas de U del controlador MPC para mantener todas estas Y, todas estas variables de salida dentro de unas determinadas bandas. Entonces aquí ves también claramente otro ejemplo de que entre más cercano a 0 el Q esté, pues es menos importante, y entre cada vez que tenga un valor mayor, pues le vas dando una mayor relevancia a esa determinada variable. Finalmente, muy importante, como todo control digital, nosotros también tenemos que definir cuál será el periodo de muestreo de nuestro controlador predictivo. De hecho, también esto hace parte de la sintonía del controlador, y si tú no seleccionas un correcto periodo de muestreo, pues no vas a obtener un buen control, evidentemente. Entonces, generalmente nosotros utilizamos la teoría de Shannon para una buena selección del periodo de muestreo. Entonces aquí, mira, básicamente un resumen rápido de cómo podrías tú sintonizar manualmente el controlador. Sin embargo, recuerda que en este video vamos a ver un método propuesto de sintonía. Te invito a que mires toda la lista de reproducción, que te matricules a uno de mis cursos premium y también que te suscribas a este canal si quieres aprender más sobre la teoría del control. Nos vemos en el siguiente video, muchachos.